La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar los primeros discos de Jarabe de Palo. La irrupción de la banda, comandada por Pau Donés, fue una pequeña revolución, un tipo treintañero, alejado de la industria, que se coló en un mundo que no parecía suyo, gracias a una canción que entró en nuestras vidas a través de un anuncio de televisión. Pero Pau vino para quedarse, al menos mientras tuvo tiempo y fuerzas para ello. Los últimos meses de vida del cantante quedaron maravillosamente retratados en televisión, pero hoy queremos recordar los comienzos y para ello nos acompañan David Moreu y Lucía Taboada. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Una tarde de abril de 2017 llovía a cántaros en Bolzano, un pequeño pueblo casi más tirolés que italiano, cerca de los Dolomitas. Bajo la lluvia caminé hasta que encontré cobijo en una bonita librería. En el escaparate de esa tienda, al pie de las montañas, tenían destacada la biografía de Pau Donés. Encontrarme ese libro en ese lugar me hizo ser consciente de golpe del impacto que tuvo su banda. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Jarabe de Palo. Bienvenidos. Mucho tiempo llevo sin oír las olas romper en las rocas, y eso que estoy rodeado y aquí todos gritan pero nadie escucha. Mucho tiempo llevo sin hablar un minuto con ellas, y eso que estoy rodeado por mil y un sonidos que acechan mi pensamiento. Por eso ahora querría ser un pájaro, salir volando, subir muy alto. Para un momento, sentate un rato y sin prisas hablemos. Tómate un trago, quizá haya algo que sepas y no sepa yo. ¿Qué sentido tiene contar cosas que casi nadie entiende? Pero he abierto los ojos y he visto que es mejor ser lobo solitario. ¿Qué sentido tiene vivir tan solo aunque tú estés aquí? Ya no merece la pena pasear a tu lado, mirarte y no ver nada. Por eso ahora querría ser un pájaro, salir volando, subir muy alto. Para un momento, siéntate un rato y sin prisas hablemos. Tómate un trago, quizá haya algo que sepas y no sepa yo. Hoy te invito. Pau Donés tenía ya 30 años cuando su vida cambió para siempre gracias a una canción y a un anuncio de televisión de una marca de tabaco. El debut de la banda había pasado sin pena ni gloria por 1996, pero aquel anuncio convirtió a La Flaca en la canción del verano de 1997 y disparó las ventas y la fama del grupo. Jarabe de Palo lo tenía todo para ser una banda de un solo éxito, para vivir su momento de gloria antes de desvanecerse y ser olvidados. Sin embargo, Pau Donés ha acabado compartiendo escenario con Pavarotti, Celia Cruz, Jovanotti o la Florinata de la música española. Un comienzo que llegó en 1996, un año que Lucía Taboada nos recuerda. En 1996... Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cague. Elegimos ir al cine a ver Trainspotting y la convertimos en la película generacional por antonomasia. También vimos Seven, 12 monos, Jumanji o Toy Story. Aquí está abriendo el primer regalo. Que sea una señora patata, señora patata, señora patata. Y quizá la recomendamos por correo porque ese año nació Hotmail, que algunos, no daré nombres, siguen usando. Y con un ordenador batalló Kasparov y la máquina ganó por primera vez al hombre.
Sucedió en Filadelfia el 10 de febrero de 1996. El superordenador de IBM Deep Blue se impuso al entonces campeón Garry Kasparov en la primera partida de un encuentro pactado a 6. The disintegration of the royal marriage is more than a personal tragedy. It strikes at the core of the monarchy. Como una derrota fue interpretado en Reino Unido el divorcio entre Lady Di y el príncipe Carlos ese año. Y en Estados Unidos, en plenos Juegos Olímpicos de Atlanta, tuvo lugar un atentado que dejó 2 muertos y un centenar de heridos. Aquella noche hubo un héroe al que después convirtieron en falso villano. Richard Jewell, uno de los efectivos de seguridad, vio una mochila abandonada bajo un banco y desalojó la zona. 10 minutos después, explotó, pero a Jewell lo convirtieron en falso sospechoso pasados unos días. Vale, Richard, esto es lo que haremos. Necesitamos una muestra de voz. Quiero que digas: hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Su historia la llevó al cine Clint Eastwood. Así estaba el mundo en 1996 cuando llegó a las tiendas el debut de Jarabe de Palo, banda y disco que vamos a recordar en este episodio de Sofá Sonoro que compartimos con el periodista y escritor David Moreu. ¿Qué tiene, David, este disco para ti? Pues es una pregunta complicada de responder, Alfonso, porque este disco fue de manera inconsciente la banda sonora de mi verano del 97, como de tanta otra gente, pero varias décadas después se convirtió en la banda sonora del confinamiento, porque es uno de los discos favoritos de mi pareja, a quien acababa de conocer entonces. Por lo tanto, si me preguntas qué significa para mí, te diré que es inseparable de ese momento en el que el mundo paró por completo y creamos nuestro propio microcosmos en casa, ¿no? Este disco para mí significa cocinar sin prisa, estar en la terraza con los primeros rayos de sol de primavera y soñar a lo grande. Puede que demasiadas cosas para un simple disco, ¿no? Estás vendiendo el confinamiento que parece el paraíso, David. Para mi caso no tengo demasiadas No críticas. lo pasaste mal, no lo pasaste. Cuando sale este álbum, Pau Donés tiene ya los 30 años y esta no es su primera banda. ¿Cuáles son sus primeros pasos en la música? Cuando tenía 15 años, Pau Donés montó una banda llamada J&CO Band con su hermano Marc, que tocaba la batería, y luego pasaron a llamarse Dentaduras Postizas. Como podemos pensar, con estos nombres poco se podía imaginar lo que sucedería más tarde, ¿no? En las entrevistas y en su biografía comenta que entonces compaginaba los conciertos en locales de Barcelona con su trabajo, entre comillas, serio en una agencia de publicidad. Y con el dinero que ganaba compró una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas pequeña y una guitarra eléctrica con la que empezó a grabar sus primeras canciones, pero siempre como un hobby. También tenía un pasado ya profesional, hemos hablado de sus inicios en la música, su pasado profesional que viene en la publicidad, algo que luego le ha servido para saber vender su propio trabajo, su banda, su música, su carrera también, ¿no? Más que para vender su propio trabajo, creo que el hecho de haber trabajado en publicidad y ya no ser un crío, como tú has comentado, llegó con el primer disco, tenía 30 años. Yo creo que todo esto le permitió entrar en el mundo, en el duro mundo del espectáculo de una manera menos naif que un veinteañero que todavía no había vivido nada, ¿no? Pau Donés sí, era un soñador y seguramente vivió su parte del lado salvaje de la vida, pero siempre fue consciente de dónde estaba y esto creo que es muy importante remarcarlo. Y me gusta una cita de una entrevista que ofreció que dice: en la vida la he cagado muchísimo, pero ¿por qué la he cagado? Porque he decidido. Y eso ha sido fantástico porque siempre he llevado las riendas de mi vida, que es lo importante. Y aquí es donde creo que está la clave, ¿no? Llegó en un momento en el que, aunque podía soñar a lo grande, él siguió decidiendo por él mismo. Nadie tomó sus decisiones por él. Eso ha marcado la carrera de Pau Donés a lo largo de toda su trayectoria musical, y lo que necesitaba Pau Donés en esos años 90 era una oportunidad para demostrar que tenía buenas canciones como esta. Nunca he pensado que sea muy importante. Paseo por la vida sin pararme.
equivocado. Prefiero unas botas a un zapato oscuro y no caerme unos tejanos por un traje chungo. Voy desafeitado, nunca llevo un duro, también se me cae el pelo como a todo el mundo. Si creíste que era un tipo alucinante, pues me sabe mal decirte que te has equivocado. No es como es y no hay más de lo que eres. Sigo mi camino que ya marcó el destino. Y uno es como es y no hay más de lo que eres. Y sigo mi camino que ya marcó el destino. Seguimos nuestro viaje por la música de Jarabe de Palo, viaje que compartimos con David Moreu. De la forma de escribir de Pau Donés hay que destacar, David, su pasado, ¿no? Como publicista, con esa capacidad de crear frases cortas, redondas, muy atinadas. Sabiendo la historia completa y el temprano final, también destacaría su energía y las ganas de vivir plasmadas en canciones escritas décadas antes de la maldita enfermedad que acabó con su vida. Pero todo esto se refleja, David, ya en estas primeras canciones de Jarabe de Palo. Exacto, supongo, como bien dices, que su trabajo en publicidad influyó mucho en su manera tan particular de componer, que muchas veces ha sido criticada, esto también hay que dejarlo claro, ¿no? Por simple o por efectista, pero lo que es indudable es que ha dado algunos de los grandes himnos del rock en español. A lo largo del programa, Alfonso, si te parece bien, citaré algunas entrevistas porque creo que Pau Donés dejó o contó muchas veces su historia, su vida, su manera de trabajar y podemos recuperar estas frases suyas, ¿no? Por ejemplo, una vez dijo: me obsesiona el tema de que con los 20 o 25 versos que tenga una canción pueda mandar un mensaje y crear un estado de ánimo determinado. Por eso intento ir al grano. De ahí canciones como La Flaca, como Depende, como Bonito, ¿no? Canciones que van al grano. Si hay que destacar una canción de este primer disco, hay que mencionar también, David, Un viaje a Cuba y a una mujer como inspiración. ¿Cuál es la historia de La Flaca? Como en las buenas leyendas, hay muchas historias distintas sobre los orígenes de La Flaca y Pau Donés tampoco contribuyó mucho a contar la verdad absoluta, si es que esto existe, ¿no? Lo que sí se sabe es que organizó un viaje a Cuba con varios amigos y compañeros del trabajo para grabar un videoclip de una canción que acaba de componer, y un día en una discoteca de La Habana apareció una chica despampanante que le llamó muchísimo la atención y le sirvió de inspiración para esta canción, para La Flaca. Años más tarde, un periódico la localizó en Italia, donde vivía exiliada, y ella contó su versión de la historia, pero esto evidentemente daría para otra historia, para otro libro y para otro programa. Me encantan todos esos artículos de la historia real de la chica de ayer, la historia real de la princesa de Sabina, ¿no? De La Flaca. Lo que sabemos, lo que transmitió en esa canción Pau Donés, es que era una mujer que bajaba a bailar y a bailar. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que esta flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. El éxito que impulsó la carrera
carrera de Jarabe de Palo, que no eran precisamente jóvenes, lo veíamos antes, pero la canción, esta Flaca, no fue un éxito inmediato, sino que tuvo que acudir la publicidad al rescate para coronarla meses después, ya de cara al verano del año siguiente, el de 1997. El disco salió en 1996 y, como tú has comentado, pasó bastante desapercibido entre todas las novedades de ese año. Y a mí también me ha parecido que el sello Virgin Records tampoco tenía demasiadas esperanzas puestas en él, ¿no? Sin embargo, en el año 97 la canción La Flaca fue la banda sonora de un anuncio de televisión de un recopilatorio de música latina llamado Ducados Music, carácter latino. Y entonces el fenómeno de Jarabe de Palo se volvió imparable, no solo en España, sino en América Latina y en muchos otros países. Al mismo tiempo que salía este recopilatorio de música, llegó el videoclip de La Flaca, grabado en una azotea de Nueva York, imitando ese último concierto legendario de los Beatles, ¿no? Yo creo que se unieron dos cosas muy potentes en un momento en el que la televisión era quien canalizaba o era el prescriptor musical por antonomasia, y estas dos cosas hicieron que La Flaca se convirtiera en un hito. Luego hablaremos del sonido, del impacto que tuvo esos ritmos, pero es curioso como en estos años, David, son varias las bandas que son impulsadas por anuncios. Incluso había discos que recopilaban los mejores anuncios de televisión, algo que veintitantos años después puede sonar surrealista, pero en aquella época yo recuerdo pues los Fresones Rebeldes, Androp, muchas bandas que venían capitalizadas por distintos discos de anuncios. Totalmente. Por ejemplo, el Chup Chup de Australian Blonde y el Train de Androp que acabas de comentar aparecieron en anuncios de Pepsi, también el Love Killer de Killer Barbies o incluso el Devil Came to Me de Dover, que sonaron en anuncios de Radical Fruit Company, que eran anuncios muy vistosos, con animación muy potentes. Y visto así, creo que podemos decir que el rock alternativo de nuestro país le debe mucho a los refrescos, ¿no? A los refrescos, no a la banda, que también había una banda que se llama Refrescos, sino a las bebidas azucaradas. Y eran las mismas marcas las que acaban sacando recopilatorios con otras bandas similares, como la saga de Generation Next de Pepsi, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, podríamos decir que antes que Spotify o que Apple Music eran estos bebidas azucaradas, ¿no? Eran los prescriptores de la música alternativa en nuestro país. Fascinante. Claro, en el caso del anuncio de la marca de tabaco tiene mucho que ver también con la prohibición de anunciarse directamente el tabaco, que buscan lo que anunciaban era un disco de música, ¿no? Para el sabor latino, el carácter latino, era su manera también de esquivar la publicidad y dejar la marca en segundo plano, pero colarte también un poco el tema de asociar el tabaco con ese carácter latino, ¿no? Es curioso también cómo una canción te puede cambiar la vida. Luego tiene que haber trabajo y talento para no convertirse en un grupo de un solo éxito. Ese no fue el caso de Jarabe de Palo, pero lo cierto es que todo fue muy rápido, como contaba Pau Donés en una entrevista de la época. Cuando vino primero todo lo que ha pasado aquí en España, y pues siempre va la presión por delante de lo que tú puedes ir asimilando, ¿no? Y cuando ya pensaba que había asimilado de aquí, vino lo de Latinoamérica. Y ahí me acojoné un poco, ¿no? Decís, pero tú quieres irte ahí, porque claro, todo esto es otro follón, ¿no? Y al final te vas acostumbrando. Porque lo que he intentado no perder nunca de vista es que nosotros, o por lo menos yo estoy aquí porque me gusta la música, me gusta componer y me gusta expresarme de esta manera. Y todo lo demás, aunque en este mundillo parece que lo último es la música, o la música es lo accesorio a todo lo demás, para mí es todo lo contrario. Para mí es la música y lo demás es todo accesorio. Y eso me ha ayudado mucho a tirar para adelante. Por un río de agua clara, baja palo, canta mañanas, va buscando una manzana pa' morderla y volverse majara. Y una encuentra y el diente le clava, sale flechado, no sabe a dónde nada, va más feliz que todas las cosas, está tan volado que nada le
Es sorprendente lo rápido que te puede cambiar la vida en apenas un año y un puñado de canciones, como estamos viendo en este sofá sonoro en el que recorremos los inicios de Jarabe de Palo. Mirando, David, el resto de composiciones del disco, ¿de qué tratan las otras canciones de este debut? A ver, Alfonso, no creo que desvele ningún secreto si digo que las demás canciones del disco hablan de amor y de la vida y de desamores y de amigas que antes no fueron amigas, pero luego han seguido siendo amigas o no han seguido siendo amigas. O sea, es un disco de sobre relaciones, yo creo, ¿no? Pero siempre contadas desde la perspectiva única de Pau Donés. En una entrevista le preguntaron si tenía alguna fórmula, ¿no?, para componer estas canciones y estos temas. Y él dijo, fórmula no lo sé, pero mis canciones sí que tienen una línea argumental y tienen que ver con un tío que escribe de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, una de mis favoritas del disco es la de Grita, que me parece un temazo. Es verdad que en su momento recuerdo, como decías, David, bastantes también críticas que decían que era música, que eran letras muy simples, ¿no?, con mensajes muy, pues, depende, grita, sal a bailar, o sea, como muy, muy sencillos. Pero viendo ahora con el paso del tiempo, hay un subtexto también. No estamos diciendo que sea un Bob Dylan, ¿no?, que haya un gran mensaje en sus canciones, pero sí que sabía transmitir muy bien lo que quería decir en cada canción. Y lo transmitía de manera muy sencilla, por esto creo que conectó tanto con el público, y hablaba de temas que todos nos podíamos sentir identificados. Incluso un adolescente en el año 97 podía sentir una serie de cosas al escuchar ese disco o entrar más en la parte más frívola de lo que cantaba, y 30 años después seguir conectando con otras cosas, básicamente porque has tenido vivencias en la vida que te llevan a conectar con frases, con cosas que él cuenta, ¿no? Y yo creo que este es el secreto de los compositores. No hace falta ser Bob Dylan para ser un buen compositor y transmitir algo, ¿no? Una de las canciones más importantes, es la favorita, una de las favoritas que mencionaba David, fue Grita, por bonita, pero también porque demostraba que había joyas en este debut más allá de la flaca, y porque era un tema con mucho potencial también para ser radiado. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, Grita, una de las grandes canciones del debut de Jarabe de Palo, disco que estamos recorriendo en Sofá Sonoro con David Moreu. Una vez vistas las canciones, me gustaría, David, hablar de la gestación del álbum. ¿Cómo se graba este disco? Lo primero que debemos tener en cuenta, Alfonso, es que Jarabe de Palo era una banda con entidad propia, aunque Pau Donés fuera el compositor y su cara visible. Y lo comento porque es importante dejar claro que el resto de músicos, como Àlex Tenas a la batería o Jordi Mena, uno de los grandes guitarristas que ha dado este país, tuvieron un papel decisivo en la grabación del disco y en crear ese sonido inconfundible, ¿no?, de Jarabe de Palo, como mínimo inconfundible en los inicios, porque luego, como veremos, fue cambiando, ¿no? Este sonido de Jarabe de Palo era muy deudor de la tradición del mejor rock latino. Y también debemos comentar
la influencia que tuvo el productor, en este caso un primera espada como Joe Dworniak, que seguramente también tuvo mucho que decir durante las sesiones de grabación de este debut. Esta es un clásico, ¿no? Lo de poner a un productor de renombre al lado de una banda que está debutando. Joe además es un tipo que está detrás, David, de discos claves del pop español y algunos que conectan bastante con la tradición sonora de este disco. Es curioso porque es un productor británico, pero que ha tenido una gran influencia en esto que venimos a llamar rock latino, ¿no? Supongo que tiene una manera también de fuera de entender los ritmos, la música, y de poder aportar algo fresco a algo que ya estaba bastante rodado, ¿no? Él trabajó con Radio Futura, con Kiko Veneno, con Luz Casal, con Antonio Vega, Sabina, Jorge Drexler, incluso con Paul McCartney. Por lo tanto, las credenciales de este productor eran increíbles. Supongo que una banda joven que entraba por primera vez al estudio, trabajar con una persona así debía imponer, pero al mismo tiempo dar seguridad, ¿no? También me conecta esto con la inocencia con la que llega Jarabe de Palo a este momento de grabar el disco, porque cuando le preguntaron a Pau Donés que qué productor quería, su respuesta básica fue decir que qué carajos era un productor, ¿no? Y yo creo, David, que eso da también una muestra de la inocencia, y no solo la inocencia, sino de la inexperiencia con la que Jarabe de Palo da ese salto de tocar en salas de Barcelona, de repente plantarse en un estudio de grabación con el potencial de que confíen en ti para hacer un disco y que te pongan a un productor de renombre, además. Totalmente. Y supongo que una banda que está muy rodada tocando en escenarios cree que entrar en el estudio será muy parecido a tocar en directo, pero el estudio es un mundo completamente aparte. Aunque se pueda grabar en directo, se tienen que tener en cuenta muchas otras cosas, porque esa grabación no se escuchará con público delante, sino la escucharás en tu casa, en el coche, en el tren o yendo hacia la oficina para trabajar, ¿no? Por lo tanto, esa grabación en estudio tiene que contemplar muchas más cosas, y ese es el papel del productor, y puede que Pau Donés no lo supiera entonces, ¿no? Necesitaba a alguien que la acompañara en todo ese viaje de dar forma a esas primeras ideas musicales para convertirlas en un disco. Decía que a Pau le preguntaron qué productor quería, después de pensarse mucho que le explicaran también qué era un productor. Se fue a casa a pensar. Recuerdo que a la hora de escoger el productor digo, bueno, pues voy a pillar los 5 discos de música española que más me gustan y voy a ver quién los ha hecho. Y eran de Joe, ¿no? O sea, de los 5 habían 3 que eran de Joe, y los 3 tampoco tenían mucho que ver, ¿no? Y entonces digo, pues este es el productor. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma. Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero, canta Pau Donés en este lado oscuro. Escuchábamos al cantante hablar de productores, y es que Joe es un tipo clave, sobre todo una lección muy acertada para, como decía, para un grupo debutante y para ayudar a dar forma a eso. ¿Qué te gusta más, David, del sonido de este álbum?
Pues parafraseando otra vez a Pau Donés, no me sonrojo si te digo que el debut de Jarabe de Palo es uno de los mejores discos de rock latino de todos los tiempos, a la par con el Sin Documentos de Los Rodríguez, ahí lo dejo. Podríamos hablar mucho sobre qué es y qué no es rock latino, pero Pau Donés lo dejó claro en una entrevista y dijo: aquí somos muy garrulotes en este aspecto. Para nosotros latino es bachata o reggaetón. Para los latinoamericanos el rock latino tiene que ver con el rock en español, con influencias latinas, en cuanto a bases rítmicas, en cuanto a melodías. Es meterle vallenato, salsa, cumbia, un montón de estilos riquísimos mezclados con el rock americano de siempre, ¿no? Y eso es el rock latino. Yo creo que este álbum lo encapsula perfectamente. Luego, David, el álbum sale al mercado, pasa relativamente con poco éxito, llega ese momento del anuncio, todo explota y en muy poco tiempo ese disco que parecía destinado a ser un primer paso en una carrera que ya veríamos qué dirección toma, se convierte en un disco de enorme éxito y que vende un montón, David. Es uno de esos fenómenos que suceden muy de vez en cuando y que cuando alguien los vive tiene que vivirlo intensamente, y esto creo que es lo que hizo Pau Donés y el resto de la banda. La gira de presentación de este disco fue un fenómeno, llenaron pabellones, llenaron incluso estadios en algunos sitios, vendieron miles y miles de copias, y yo creo que ni el sello ni la banda estaban preparados para ello, pero capearon el temporal y se convirtieron en un referente, ¿no? Como tú decías antes, corrían el riesgo de acabar siendo un one hit wonder, una banda de esas de un solo éxito, pero creo que al final de la gira demostraron que ahí había más canciones, había más actitud y que había mucha más mecha para seguir disfrutando de Jarabe de Palo. Luego después llegó la gira, se exprimió la flaca todo lo que se pudo y luego tocó volver a grabar, algo que la banda se tomó también con ganas. La grabación de Depende ha sido, después de 2 años y pico de flaca, ¿no? Como un poco una pastillita de oxígeno, ¿no? Y sobre todo para un autor, porque claro, es como, yo me pasaría el día grabando temas, ¿no? Y en estudio, porque es como cuando uno tiene un crío, ¿no? Y ya quiere verlo mayor para ver qué va a pasar con su vida, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo. Había como una necesidad de grabar y bueno, nos fuimos a Londres al estudio del productor, porque creímos que ahí era el mejor sitio para hacerlo. Ya lo conocíamos y es un poco como nuestra casa, ¿no? Hay una cocina, un comedor, una tele, y todo es muy, bueno, como en casa, ¿no? Supongo que, David, que fue como decía Pau Donés, una liberación para el grupo dar ese momento de volver a un estudio. ¿Cómo se gesta ese segundo disco y qué opinión te merece? Las cosas fueron realmente deprisa en aquella época, ¿no? Jarabe de Palo estuvo de gira todo el 97, parte del 98 presentando su debut, y sin perder tiempo se encerraron en el estudio de grabación, otra vez con Joe como productor, y grabaron Depende, que salió ese mismo año 98, todo muy rápido. Lo más probable es que Pau Donés compusiera las canciones durante la gira, que las fueran ensayando en las pruebas de sonido o en los camerinos, y que llegaran al estudio con los temas bastante cerrados, aunque siempre hay espacio para improvisación o para cambiar algunas cosas mientras se graba, ¿no? Todo fue realmente deprisa y empalmaron esa gira con el nuevo disco. Todo fue como un engranaje funcionando a pleno rendimiento. Lo hemos visto siempre que hablamos de un segundo disco en Sofá Sonoro, que es un disco mucho más complicado, porque en el primero son las canciones que has ido acumulando a lo largo de toda tu adolescencia, y de repente todo ese material que ya has gastado, de repente tienes que ponerte a hacer temas nuevos, generalmente sobre la marcha, entrando a ratos muertos en estudio de grabación o durante giras y tal. ¿Qué diferencias ves con el primer disco, más allá de que el debut se grabó en 2 semanas y este en 2 meses, que es un tiempo, una inversión mucho mayor en el estudio? ¿Qué diferencias ves a nivel de sonido, David? Si hiciéramos un símil con el mundo del cine, podríamos decir que se trata de una segunda parte con los mismos ingredientes, los mismos temas, los mismos actores, pero con mucho más presupuesto, mejores efectos especiales y la confianza de haber tenido éxito con el debut, ¿no? Algo que te da esa seguridad de seguir andando, avanzando. Sería como hablar del Padrino y del Padrino 2. Puede que suene un poco raro, Alfonso, pero para mí el debut de Jarabe de Palo y el Depende son como un álbum doble, porque muchas veces los mezclo, me confundo, y hay canciones que a veces pienso que son de uno pero son del otro, y me encanta, ¿no? Porque vinieron tan juntos que están completamente revueltos, y me gusta que me coja desprevenido y que tenga que mirar en el CD o en el Apple Music de qué disco es cada canción, porque para mí son como
como parte de una unidad, ¿no? De algo inseparable. Una de las cosas que tenían en común, David, es que tienen una canción pegadiza. Imagino que para ellos tener un Depende y ver el éxito que tuvo Depende fue quitarse esa etiqueta para siempre del One Hit Wonder que mencionabas, ¿no? En este disco también hay una canción que va a tener mucho éxito. Completamente, Alfonso. Ver que el segundo disco parte ya con un sencillo de éxito desde el principio, que la gente que habías enamorado con tu primer disco sigue la ola y sigue haciéndote caso y sigue apoyando, y cuando empiezas a tocar empiezan a corear esta nueva canción y las del resto del disco empiezan a colarse también en tu repertorio y se empiezan a mezclar con las del primer disco. Yo creo que esto es mágico, ¿no?, para una banda, y ellos lo tuvieron o lo volvieron a gozar de este favor del público con este segundo disco. Y sobre todo, David, quitarse una enorme presión que tenían que tener encima, porque esa sombra de, oye, esto es para siempre o esto es una cosa temporal, que todo el mundo va a hablar de mí en 2 años y luego me olvidaré, es algo que tiene que pesar, sobre todo a artistas en el momento de que esas nuevas canciones estén llegando al mercado, ¿no? Es el gran reto, lo que tú decías, el gran reto del segundo disco y de quitarte presiones de encima y de dejarte llevar y puede que sea el segundo disco, puede que sea el más importante en la carrera de la mayoría de bandas, ¿no? Porque es donde se demuestra si estás o si has aterrizado para quedarte o si fuiste flor de un día, ¿no? Sobre todo para las bandas que han tenido mucho éxito con el primero. Esta canción, que fue en ese sentido la liberación de Jarabe de Palo, nace de una forma curiosa, nació en una boda. Pues bueno, hablando de todo eso, este colega me dijo, tío, es que en la vida en realidad todo depende, ¿no? En el caso nuestro, pues el sueño que era poder estar donde estamos ahora, pues era un sueño muy bonito, pero y que seguro que nos iba a gustar mucho, pero cuando nos hemos encontrado con la realidad, pues ahí ha habido de golpe porrazo una respuesta, ¿no? Que ha sido depende, ¿no? Hay cosas que están muy bien, pero hay cosas que no molan nada, ¿no? Y bueno, la canción intenta, pues, transmitir un poco esa idea, que en la vida todo depende, ¿no? Y que el color de la vida es el color que uno le da. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que 1 y 1 sean 2, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El gran tema del segundo disco de Jarabe de Palo, la banda que comenzaron Pau Donés junto a Alex Tenas, Jordi Menas y Joan Gené en 1995. Quería mencionar a los fundadores de Jarabe de Palo, que muchas veces quedan a la sombra del cantante, y que 2 años después eran, David, uno de los grupos más emergentes, ya no emergentes, casi diría más importantes del país. Y lo cierto es el disco, ese sonido tan latino, caló mucho en aquella España, pero también fuera, que es quizá lo más sorprendente.
Completamente. En América Latina y en Estados Unidos tuvieron mucho éxito, más del que imaginamos, y es curioso porque Pau Donés se enfadaba cuando querían encasillarlo. Él decía que nunca se planteó la carrera de Jarabe de Palo como una carrera española, sino que eran un grupo internacional, modesto pero internacional, y yo creo que lo logró, y lo de modesto también se lo podríamos rebatir un poquito. Jarabe de Palo, por todo esto que mencionamos, era un grupo, David, valiente, que no tuvo miedo a salir fuera de casa, intentarlo en otros lugares, y han girado por Cuba, obviamente, donde ahí precisamente no tuvieron mucho éxito, pero también han visitado Japón, Estados Unidos, Italia, donde sí calaron bastante, y es sorprendente esta apuesta en una época que no lo hacían muchos grupos, que no tenían esa proyección de intentar ir sobre todo a mercados no anglosajones, y ahí Pau Donés lo tuvo claro, que merecía la pena correr ese riesgo, probar, tocar esas puertas y ver qué sucedía, y en algunos sitios tuvieron bastante éxito. Completamente. Incluso hay algún disco pirata que circula con su actuación en el Blue Note de Japón, cosas impensables, ¿no?, para un grupo de rock latino que pueda desembarcar en el país del sol naciente y atraer a un público en esas latitudes. Yo creo que Jarabe de Palo se tomó la carretera como algo muy en serio, como también casi una banda de pico y pala, de ir trabajando los escenarios, de ir trabajando las ciudades, los países, y que si en una primera visita podían llenar un teatro, a ver si en el siguiente visita podían llenar un pabellón, ¿no? Y yo creo que este trabajo de hormiguita acabó calando fuerte, y en muchos países, lo que tú decías, en América Latina, en países de Europa y incluso en muchas ciudades de Estados Unidos, movían a mucha gente y tenían un público fiel que los seguía, y esto es algo que, a diferencia de otras bandas, Jarabe de Palo lo tuvo muy claro desde el principio. Luego han sido también, y yo creo que se conecta con esto, muy listo con las colaboraciones que han hecho dentro del panorama nacional. Han tocado con todos los grandes músicos de aquí, pero luego pues tienen esas colaboraciones curiosas, ¿no?, con pues desde esos Pavarotti a Celia Cruz, con gente que a priori igual no te viene a la cabeza, ¿no?, cuando mencionas a Jarabe de Palo. Incluso colaboraron con Alanis Morissette, que invitó a Pau Donés para que apareciera en uno de sus videoclips, y esto puede parecer una tontería, pero para el mercado norteamericano debía ser algo muy grande, porque Alanis Morissette en esa época era la chica que vendía más discos en Estados Unidos y casi en todo el mundo, ¿no? Pero Pau Donés, y volviendo a la hemeroteca de las entrevistas, siempre dijo que la colaboración de la que más orgulloso se sentía era con Antonio Venga en la canción Incompleto del disco de Vuelta y Vuelta, porque lo admiraba muchísimo. Dijo: si yo soy muy directo, él era al revés, era un tío especialista en contar las cosas con belleza. Bonita definición. Bonita, sí. Es una de las colaboraciones que más me llamó a mí la atención, fue la de Jovanotti. Empezaba el programa hablando de ese viaje mío por Italia, encontrándome su biografía, y en eso tiene mucho que ver las canciones que te cantó con Jovanotti, las giras que hizo por Italia y cómo se trabajó al público italiano. Pero me gusta mucho otra colaboración, una en inglés un tanto sorprendente, con Chrissie Hynde, la cantante de Pretenders. I wanna cry, why? I don't know why. Maybe I'm sick, but I feel fine. I wanna cry, but I don't know the reason why. I wanna cry, why? I don't know why. I wanna cry, why? I don't know why. Maybe it's you, could I be the one?
empezó. Cadena SER. Vamos llegando al final del programa. Queda mucha carrera de la banda por recorrer. Vamos a ir comentando algunos aspectos. ¿Cómo fueron los siguientes años, David? Fueron revueltos, muy revueltos. Con su tercer disco dieron un giro para tomar aires nuevos, porque Pau Donés sentía que todo había ido muy deprisa y que ya estaba un poquito de vuelta de todo. Aunque no repitieran el éxito de sus dos primeros discos, sí que volvieron a tener éxito con el tema Bonito, otra vez un single de éxito con una palabra clave que se puso en la cabeza del público y que podían corear en los conciertos. Y yo creo que fue a partir de ese cuarto disco donde ya se establecieron como una de las bandas clásicas, ¿no?, del rock en español. Llenaban los conciertos, sus giras tenían éxito, los discos más o menos podían sonar en la radio, por lo tanto tuvieron como esa velocidad de crucero que ya no perderían hasta el final, ¿no?, hasta la muerte de Pau Donés. ¿Y qué otros trabajos de la banda recomendarías? Pues después de esta charla, Alfonso, creo que es evidente el cariño que les tengo a los dos primeros discos que grabaron. Sí. Y después me quedaría con temas sueltos de su discografía, con el disco Jarabe Filarmónico, con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica que editaron en el 2018, donde repasan sus grandes éxitos con una gran orquesta. Y luego, para quien quiera saber cómo sonaban en directo, están esos discos del Tour Americano del 2014 y del 2015, que están en streaming en todas las plataformas, y es una bonita manera de reencontrarte con sus grandes éxitos en directo. Pau Donés vivió toda esta etapa con mucha intensidad, abrazando la vida con fuerza, pero sin hacer excesivas concesiones, porque si tenía que irse a su casa, estaba dispuesto a desaparecer. Bueno, mucha gente se estarán preguntando, ¿no? Bueno, después de La Flaca, ¿qué van a hacer estos tíos, no? Porque claro, sí, lo de La Flaca les salió bien, pero bueno, hay alguna otra canción que también vale la pena, pero bueno, es el primer disco, han tenido suerte. ¿Qué pasa? A mí, ya te digo, eso no me preocupa en absoluto, porque el día que me pase eso y que mis discos sean, o que nuestros discos sean infumables, pues seguramente voy a bajar la vela y me voy a ir al pueblo, ¿no? Porque componerlo voy a seguir haciendo toda la vida, porque es lo que me gusta. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos y me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Toca ir terminando el programa, este viaje que hemos hecho por los comienzos de la carrera de Jarabe de Palo, y hay una cosa que
pesa sobre toda esta historia, que es la muerte de Pau Donés, que fue muy dura y está muy reciente, muy documentada además con esa charla que tuvo con Jordi Évole. Documental, David, que es una lección de vida desde la primera imagen. Es una lección de vida en estos tiempos donde parece que solo importa la inmediatez y la gratificación instantánea, ¿no? Curiosamente, en esta entrevista camuflada de documental con Jordi Évole apenas se habla de música y tampoco lo echas de menos, porque todos tenemos muy presentes sus canciones, como hemos ido comentando a lo largo del programa. Pau Donés siempre dijo que él era quien elegía el camino de su vida, para bien o para mal, y lo eligió hasta el último momento con esa entrevista tan dura y tan bonita al mismo tiempo. Yo creo que también, al menos me pasó a mí después del final de Pau Donés, muchas de las canciones han cobrado como otro pozo, no sé si decirlo interpretación, o al menos el prisma en que yo lo veo, sí es el de esas lecciones de alguien que valoró mucho la vida, ¿no? Es una buena reflexión, Alfonso, porque muchas veces digo que hay géneros musicales, por ejemplo, como el blues o el soul, que a medida que los artistas o los intérpretes se hacen mayores, incluso llegan a viejos, esas canciones que han cantado su vida cobran otro significado, básicamente por la experiencia vivida, por todas esas cosas que su voz logra transmitir más allá de la letra de la canción. En el caso de Pau Donés, murió demasiado temprano para que sus canciones, o para ver cómo esas canciones sonaban en la vejez, pero también son canciones que están muy ligadas a la juventud, que están muy ligadas a las ganas de vivir y que se convirtieron como en una banda sonora de su lucha para que todo eso no acabara, ¿no? Y por eso creo que fue tan duro. Un hombre que había cantado tanto a la vida, las ganas de gozar, de divertirse, de bailar, de salir, de bajar a la tasca, como decía en la canción de La Flaca, pues nos despidieron, nos permitieron despedirnos de él, pero al mismo tiempo son el recuerdo que guardamos, ¿no? Esto no pasa muy a menudo, puede que pasara con Kurt Cobain, pero era también otro tipo de música, no era una música tan alegre, ¿no? Y con Jarabe de Palo nos acompañaron hasta el final y a todos nos tocó un poquito, fuéramos o no fuéramos fans de la banda. ¿Y cuál dirías que es el legado de Pau Donés desde el punto de vista musical? Porque desde el punto de vista humano creo que quedó bastante reflejado en ese encuentro con Évole. Musicalmente creo que es dejar claro que si tienes ganas de hacer algo a tu manera, le pones empeño y te sabes también rodear de la gente que puede llenar los huecos que tú no puedes llenar, puedes lograrlo, ¿no? También fue algo muy de los años 90, puede que hoy en día las cosas funcionen de otra manera y no sé si Jarabe de Palo tendría el mismo éxito que tuvo el año 97 si surgiera hoy en día, pero en los años 90 las cosas también funcionaban, también eran difíciles a su manera y él lo logró, y yo creo que lo más importante es entender que si pones empeño y quieres también ser independiente en ese proceso, puedes lograrlo. Pues David Moreu, un placer charlar de música contigo. Un placer igualmente, Alfonso. Aún no me toca olvidarme de ti, echarte de menos, dejar de sonreír. Aún no me toca volver a sentir que algo me falta y no ser feliz. Aún no me toca que me trates
Nos vamos ya. Teníamos ganas de sentar a Jarabe de Palo en el sofá sonoro y recordar estos años bonitos de la vida de Pau Donés, cuando tenía todo su futuro por delante, cuando cumplió ese sueño de dedicarse a la música y lo vivió con ganas y energías, dejando por el camino canciones que son parte de la historia del pop español y del rock latino. Eso es todo. Volvemos la semana que viene con otros discos, con más historias, y mientras os recordamos que podéis seguir el programa en nuestras redes sociales, insofasonoro.com. Adiós. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.